Pues para todos los que no me conozcáis, yo soy María, soy la representante de Evolic, así que bienvenidos todos a este webinar. Hoy tenemos a Ashley y a Diego, Ashley desde México y Diego desde Costa Rica. Hola a todos, muy buenas noches en México, Colombia, Chile, Latinoamérica. Buenas noches a todos. Van diciendo por el chat que hola. Y vamos a hablar un poquito, van a hacer una presentación de lo que es Evolic para los que no los conozcáis, la prótesis para la reconstrucción del cruzado con el sistema de las fibras libres. Y luego presentarán casos clínicos, con lo que la idea es que sea un webinar interactivo y que podáis preguntar y entre ellos ya discutirán los casos, así que si queréis ir comentándolo por el chat, os iremos leyendo. También las preguntas las podéis ir comentando por el chat y las iremos resolviendo. Buenas noches a todos. Te cedo la palabra, Ashley. Ok, pues muchas gracias María por la presentación. Como mencionas, hoy es pues un webinar distinto. Vamos a compartir casos clínicos junto con el doctor Diego, que también tengo el placer de conocerlo. Es un gran amigo y también considero que es un excelente cirujano, con muy buena preparación, tanto en su país como en el extranjero. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de qué es Evolic. Ayer teníamos una reunión con varios speakers de diferentes talleres y cursos de Evolic, donde parte de lo que decíamos es que hoy en día la mayoría de la gente ya sabe qué es Evolic cuando escucha el nombre. Pero la pregunta real es, ¿realmente conocemos Evolic? Porque es como ahorita María. María se presenta y todo el mundo sabe quién es María Evolic. María Evolic es la representante internacional de la marca, pero realmente conocemos cómo es María, qué le gusta hacer, de dónde es. Bueno, lo mismo pasa con Evolic. Todos sabemos qué es Evolic, pero pocos realmente conocemos las características que hacen a Evolic un implante tan especial. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar mencionando que Evolic en sí es una prótesis sintética de ligamento cruzado que está diseñada de un material de ultra alta resistencia conocido como el polietileno de ultra alto peso molecular de última generación. ¿Vale? Esto también en sus siglas en inglés, que es UMWPE, un web. Es un sintético que tiene la característica de ser biocompatible, por lo cual tiene esa alta capacidad de integrarse en el organismo. Y la patente o una de las características más especiales de Evolic son sus fibras libres. Eso es lo que lo hace único. Es el único implante en el mercado veterinario de ligamentos sintéticos que tiene estas fibras libres que característicamente solamente las tiene el diseño hecho para la reconstrucción del ligamento cruzado. Y hoy vamos a ver por qué esta característica particular. Entre ellas, que permiten la adaptación de todos los movimientos de rodilla, entre los cuales uno de los más característicos, los movimientos rotatorios, que ya veremos que en diferentes estudios de otros ligamentos del mismo material, pero sin fibras libres, se ha observado que estos ligamentos, su resistencia más deficiente es a la rotación. Entonces, estas fibras libres, como ven en el video, permiten esa adaptación a estos movimientos característicos que tiene una rodilla. Además, tiene una implantación anatómica isométrica que requiere de ciertas rectas, lo que lo hace también altamente resistente a el deslizamiento, sumando que usamos tornillos de interferencia que son de bordes no cortantes o bordes romos que entran a presión y que además son complementados por un tornillo transverso adicional a cada lado de la rodilla. Una de sus grandes ventajas y algo de lo que le gusta mucho a los cirujanos y a los propietarios de los pacientes que vienen a nuestra consulta
es que no tenemos que generar ninguna modificación en la anatomía del hueso. No es necesario hacer ningún tipo de osteotomía y además de esto, una de sus grandes ventajas, de las cuales carecen otras técnicas, es que corrige la rotación interna, que es una de las funciones características del ligamento cruzado natural, que ese es lo que conocemos en la clínica como el pivot shift, ¿no? O la persistencia de la rotación interna excesiva después de que los pacientes son operados para corregir la rotura del ligamento cruzado. La cereza del pastel o una de las atracciones más grandes que tiene esta técnica es que puede ser colocada por mínima invasión. Ya lo hemos hecho tanto en México como en España, como en otras partes del mundo. Y bueno, es una técnica que ya hoy en día es una realidad, lo cual nos tiene muy contentos con esto. Y otra cosa que vemos es que la recuperación es rápida y el posoperatorio es seguro. Realmente no hay complicaciones tan severas, como ya veremos también a continuación, todas son complicaciones asumibles. Entonces, vean este caso de un paciente que tiene roto ligamento cruzado, hacemos una evaluación de la prueba de cajón, tanto en flexión como en extensión, y una evaluación de la rotación interno pivot shift. Vean la diferencia después de operar al paciente, el cajón es negativo, tanto en flexión como en extensión, y la rotación interna también es controlada, a diferencia de otras técnicas. Una de las características también que tenemos con Evolic es que podemos hacer una evaluación pasiva de la estabilidad de la rodilla cada vez que el paciente viene a consulta y asegurar que ese ligamento sigue estable y sigue funcional. Como mencionábamos, una de las características principales de estas fibras libres, como ven en la imagen de artroscopía o en el video de artroscopía, es que son adaptativas. Quiere decir, no todas las fibras libres se mantienen tensas en todo momento. Unas se relajan y otras se tensan, lo que también mimetiza mucho a las características de las dos bandas del ligamento cruzado. Ya sabemos que el ligamento cruzado tiene una banda cráneo-medial y una caudolateral, y que éstas se tensan y se relajan dependiendo del movimiento o la posición del ángulo de la rodilla. Entonces, lo mismo pasa con estas fibras libres. Están diseñadas para imitar a esas bandas y que algunas estén tensas y que otras estén relajadas dependiendo de la posición en la que esté la rodilla, lo que lo hace también más resistente. Como mencionábamos, una de las principales preocupaciones que solemos tener después de operar a un paciente de ligamento cruzado es la clásica lesión meniscal tardía. Hoy en día se estudia mucho esta lesión meniscal tardía porque es una causa de volver a entrar al quirófano después de haber operado a un paciente de ligamento cruzado, y se sabe que un factor importante a considerar es la rotación interna persistente o esa inestabilidad rotacional, que es una de las causas de lesiones meniscales tardías. Se sabe y se ha estudiado que las lesiones meniscales tardías pueden presentarse desde un 12 a un 20% después de estabilizar la rodilla con técnicas como TTA y TPLO, debido a que se sabe que estas técnicas no controlan del todo esta inestabilidad rotacional. Esto depende mucho de la bibliografía. Hay algunas bibliografías que reportan un 3%, 4%, 12% o hasta un 50% dependiendo del autor, pero que es un factor importante, tanto esas meniscales junto con TPLO o de la actual técnica descrita por Antonio Pozzi de la TPLO internal brace, que es el conjunto de una TPLO con una sutura extracapsular. Las lesiones meniscales son muy importantes porque se sabe que están íntimamente relacionadas con el desarrollo acelerado de la osteoartritis y los signos de dolor persistentes después de haber operado una rodilla. Entonces, Evolic, dentro de esto, una de sus principales funciones o una de las más atractivas para mí es que controla la rotación interna persistente. Y luego vean este video comparativo de un Evolic con un ligamento parcialmente roto. El de la izquierda es el ligamento nativo original. Vean cómo esas fibras de colágeno se pueden separar, que son muy similares a las que Evolic intenta imitar con sus fibras libres. Entonces nosotros vemos estos dos videos y yo en otros cursos he hecho la pregunta de que me digan cuál es el ligamento sintético y cuál es el real. Y la verdad es que muchas veces se han confundido. Como verán, son bastante similares.
Otra de las características principales, como mencionábamos, es la alta resistencia del material, que en este caso es el UMWEPE, que decíamos, el ligamento de polietileno de ultra alta resistencia de última generación, que prácticamente está diseñada para resistir más de 10 veces su capacidad máxima. Y esto ya se ha visto con estudios biomecánicos, donde se han estudiado muchos ciclos de una rodilla en una máquina de fuerza y se ha observado que el ligamento tolera estos ciclos sin ningún problema. Entonces, realmente, para mí, hoy en día, la resistencia del material nunca ha sido mi preocupación más importante. Siempre me he preocupado más en la fijación, porque muchas veces, más que tener una ruptura de ligamento, lo que vamos a tener en algunos casos donde no haya una buena isometría o donde el paciente no tenga un posoperatorio adecuado, va a ser el aflojamiento del ligamento por el deslizamiento entre los tornillos. Pero hoy en día el uso del tornillo transversal, como se ve en este estudio de biomecánica, se ha demostrado que el uso de 4 tornillos genera una mayor resistencia al deslizamiento del ligamento, por lo cual esto simula al paciente posquirúrgico inmediato que empieza a apoyar la pata después de haber sido operado. En estos estudios biomecánicos no se observaron fallas de deslizamiento ni rupturas de ligamento usando un ensamblaje de 4 tornillos. Los tornillos que se utilizan no son cualquier tornillo, son tornillos especiales, son tornillos de titanio que ayudan a que mejore la integración de la zona de fijación o de manera más acelerada. Son tornillos atraumáticos que entran a presión justamente para sujetar con la mayor presión posible a la porción trenzada del ligamento. Y lo que permite con esto, como ven aquí en estas imágenes histológicas de la Universidad de Cardenal Herrera en Valencia, España, en el equipo del doctor José María Carrillo, en un paciente que murió por otras causas no relacionadas al problema de la rodilla, vean cómo se hizo una disección de este tejido y prácticamente podemos ver aquí las fibras del ligamento cruzado, las fibras libres precisamente del ligamento cruzado ya integradas. Y en los cortes histológicos podemos ver la infiltración de fibroblastos entre las fibras libres del ligamento, lo que se conoce como ligamentización, que aumenta la resistencia del implante conforme va integrándose con el organismo. Y bueno, con esto ya podemos ahora sí conocer un poco más de qué es Evolic. Ya no vamos a ser engañados fácilmente cuando alguien nos presente un ligamento sintético y nos diga que es un ligamento que ha demostrado buenos resultados, o cuando leamos un artículo donde un ligamento se rompió o fracasó, vamos a poder saber si este ligamento tenía fibras libres o no tenía fibras libres y el tipo de fijación que tenía para poder valorar si realmente estábamos hablando de Evolic o estamos hablando de ligamentos sintéticos que puedan ser incluso imitaciones. Entonces, para poder evaluar y tener una presentación más dinámica de las siguientes diapositivas y casos clínicos, vamos a hablar de cómo evaluar correctamente una radiografía de un Evolic bien hecho, porque también podemos tener el mejor implante del mundo, la mejor técnica del mundo, pero si no la ejecutamos de manera correcta, pues es esperado que fracase y no va a ser culpa de la técnica. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un Evolic bien hecho? Primero, es importantísimo, y creo que eso se habla siempre en múltiples cursos, buenas proyecciones radiográficas, donde haya un buen posicionamiento del miembro con un calibrador. Lo que vamos a evaluar en la proyección craniocaudal, siempre vamos a buscar que los tornillos transversos sean de preferencia bicorticales siempre en lo posible. Vamos a ver algunos casos donde el tornillo no es bicortical, bueno, no es tan relevante porque es un tornillo de soporte adicional, pero si este tornillo es bicortical, la fijación que va a tener va a ser mucho mejor. Vamos a evaluar también la correcta isometría y dirección de los tornillos principales. Una de las cosas más importantes a valorar es saber que no hay tornillos en el espacio articular, porque aunque esos tornillos en el espacio articular no molesten, una de las causas que sí genera rotura del ligamento va a ser el cizallamiento del tornillo con la fibra libre dentro de la articulación, por lo cual siempre es importante delimitar
el espacio articular y asegurarnos de que los tornillos no estén dentro de la articulación. En el caso del tornillo principal de la tibia, vamos a tener siempre una angulación sobre la zona del cóndilo tibial hacia la cara medial de la tibia, que nos ayuda a determinar que la dirección es correcta hacia el centro de la eminencia intercondilia, que es donde se origina el ligamento, más bien donde se inserta el ligamento cruzado. Entonces, ahí es donde vamos a evaluar las correctas direcciones de los tornillos principales y la correcta longitud de los tornillos transversos. En la cara medio lateral vamos a buscar como punto importante para asegurar una correcta isometría que el tornillo femoral principal esté al 60% de la distancia de craneal a caudal del cóndilo femoral. Por lo cual, si yo delimito el centro del cóndilo femoral, que sería en este caso aquí, yo sé que este es el 50%, por lo cual el tornillo siempre tiene que estar dirigido por detrás de ese centro, que sería el 60%. En el caso del tornillo principal de la tibia, lo que vamos a buscar es que este esté por delante de la eminencia intercondilia, ya que si está en la eminencia intercondilia por detrás de ella, no es la zona que va a lograr estabilizar las fuerzas del adelantamiento craneal de la tibia. Y por último, buscar que los tornillos transversos queden perfectamente centrados en el eje mecánico longitudinal del fémur y de la tibia. Quiere decir, vamos a evitar poner esos tornillos transversos en la zona del tubérculo, que es una zona de la debilidad de la tibia, y en el caso del fémur vamos a buscar que estén los más centrados posible y alejados de las cortezas óseas, ya que esto podría generar una fisura si nosotros ponemos estos tornillos en la corteza. Y bueno, este es el paciente de las radiografías que acabamos de ver, es Coco, es un paciente relativamente joven, estamos hablando de un perro mestizo de 5 o 4 años, 24 horas posquirúrgico de una técnica Ébolic por artrotomía, donde vean cómo el paciente puede recuperar una pisada bastante buena para las 24 horas posoperatorias. A las 3 semanas el paciente ya está pisando mucho mejor, se siente muy cómodo, es importante seguir con el reposo, ya que para este tiempo el implante ligamento sintético todavía no ha integrado en el organismo y mientras eso no suceda, si el perro forza demasiado el implante, puede haber un riesgo de deslizamiento en el proceso en el que va integrando. O si no tiene el reposo adecuado, ese proceso de biointegración por el exceso de movimiento puede verse retrasado. Pero una de las ventajas es que los pacientes apoyan pronto, apoyan rápido, no pierden masa muscular y se recomienda que vayan acompañados de fisioterapia. Entonces vean este paciente a los 3 meses con la rodilla estable, sabemos que para este momento el ligamento ya empieza a tener una integración con el organismo, ya el exceso de carga sobre los tornillos de interferencia disminuye y es un paciente que puede ir retomando de manera paulatina su vida normal. Podemos hacer una evaluación de la estabilidad de la rodilla con la prueba de cajón para saber que esa rodilla sigue estable. Y vean, en este caso, pues prácticamente estamos evaluando la rodilla operada con la rodilla sana y difícilmente podríamos saber para este momento cuál es realmente la rodilla que se operó. ¿Por qué? Porque la estabilidad es igual de buena que el ligamento sano original. Y 2 años después, pues prácticamente este paciente puede hacer su vida completamente normal, sin ninguna restricción, de hecho antes, pero estos son los pacientes que empezamos ya a tener con resultados posoperatorios a largo plazo. Este paciente a los 2 años podríamos ver que hay algunos cambios sutiles de osteoartritis. Bueno, eso hoy en día se ve en cualquiera de las técnicas de ligamento cruzado que utilicemos. Ya sabemos que esto es una enfermedad degenerativa y que va a tender a progresar. El objetivo es que progrese lo más lento posible para que esto no sea de relevancia clínica. Pero a los 2 años vean cómo este paciente no tiene ninguna limitación y puede hacer su vida completamente normal. Y bueno, como les mencionaba, es importante siempre considerar que estos pacientes en este tipo de técnicas, en lo particular, yo personalmente me gusta siempre acompañarlos de fisioterapia. Veo que mis pacientes que toman fisioterapia, que son rigurosos con venir a sus citas conforme las doctoras lo recomiendan, se recuperan mucho más rápido, por lo cual recomiendo siempre que acudan a fisioterapia.
¿Vale? Los voy a dejar con un caso del doctor Diego. Diego, adelante. Hola Ash, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muy agradecido de estar acá, a compartir con todos ustedes. Veo varios colegas de Latinoamérica, de diferentes países, y es un honor pues compartir un webinar con Ashley, un gran amigo y un excelente cirujano. Eh, Mi primer caso es Priya. Yo soy bastante más nuevo que Ash en cuanto a Ebolik, a la cantidad de tiempo que llevo. Y pues Priya es un caso importante porque fue mi primer Ebolik sin correcciones. Así como Ash acaba de presentar un caso de excelente isometría, de buena posición, este fue mi primer Ebolik. Fue mi quinto caso, el cual ya logré que la casa matriz de Ebolik me dijera que estaba bien, que no tenía ninguna corrección. Entonces, es un paciente que respeté lo que se considera importante cuando se vamos a conseguir un primer caso de Eolic. Es un paciente talla grande de 25.5 kilogramos. Utilicé un L1, un labrador retriever en chocolate, joven, bien musculado, 2 años de edad, con ruptura de ligamento cruzado craneal. En la planeación, pues utilicé un ligamento L1 y tornillos de 5 milímetros y 4.5, que son los tornillos recomendados según la tabla de Eolic. En las radiografías, son radiografías posquirúrgicas inmediatas y como nos enseñó ahora Ash, pues compartimos casi que todos los puntos, ¿verdad? Hay una isometría bastante buena. Hay un caso importante en la toma medio lateral. Tal vez no es la mejor proyección, todavía los cóndilos no se ven superpuestos femorales, por lo tanto cuesta un poco más evaluar esa isometría femoral. Pero si vemos los tornillos transversos, respetan el centro tanto de la tibia como del fémur. El femoral se puede ver que está, si hacemos una línea cráneo-caudal, está levemente caudal al punto medio y el tibial sale craneal a la eminencia intercondílea. Bastante al límite de la articulación, ¿no? Podemos pasar de diapositiva, Dash. Ese video son 2 días post cirugía. Es un paciente que los propietarios son bastante comprometidos. Es importante esto a la hora de comenzar a hacer Eolic. A la escogencia, cuando no tenemos la experiencia en una técnica, es bueno escoger pacientes que los propietarios también sepan qué cuidados tienen que tener y que los cumplan, ¿verdad? Este era un caso de un propietario que me mandaba videos todos los días prácticamente. Como podemos ver, a los 2 meses, el perro comienza a hacer un poco de vida más normal. Camina con regularidad, corre y pues a partir de acá ya comenzamos a aumentar la cantidad de ejercicio que tenía el paciente. El primer mes siempre fue con correa, fueron paseos controlados y acá en espacios controlados, como es el patio de su casa, ya le permitíamos hacer un poco de, mm, un poco de ejercicio suelto. Sí, yo Ash, con creo, respecto. Ujú. Diego, bueno, también invitar a la gente que está escuchando el webinar que si tiene alguna duda de los casos que estamos presentando, se sientan con la confianza de hacerlo. Estaremos leyendo las preguntas en el momento de cada caso particular. Yo creo que algo que dice Diego es súper importante, más cuando son nuestros primeros casos, ¿no? Veo este paciente y me parece el que yo consideraría un caso perfecto para hacer mi primer Ebolik. Un perro, como dice, de un peso promedio, no es ni un perro muy grande ni un perro muy pequeño, es un perro de complexión delgada, extremidades largas, no es un perro con miembros acortados y con buena masa muscular, lo cual quiere decir que probablemente la cronicidad del cuadro no es muy severa. Vemos, voy a retroceder las imágenes, que no hay cambios degenerativos tan avanzados, lo cual también facilita mucho la técnica. Entonces,
pues incitarlos a que cuando empiecen con esta técnica y empiecen a tomar sus primeros casos clínicos, busquen ser muy selectivos para que se vayan adaptando a esta curva de aprendizaje de la manera más segura, tanto para ustedes como para sus pacientes. Y sí, efectivamente, como dice Diego, bueno, tiene aquí una isometría muy buena donde vemos el tornillo por detrás del 50%, en el caso del femoral, el tibial por delante de la eminencia, este tibial transverso tocando las dos cortezas y a pesar de que es largo, aunque no llega a la otra corteza, esto se debía un poco a que la empresa Evolic prácticamente tenía tornillos transversos en algunos casos que no eran lo suficientemente largos, pero otra cosa y una gran ventaja con la empresa y con el contacto que teníamos con María es que ellos escuchan mucho las necesidades de los cirujanos y hoy en día ya se cuenta con tornillos más largos que nos van a permitir lograr contactar las dos cortezas en todos los casos, ¿no? Obviamente estos tornillos se escogen en base a la medición de la longitud de la distancia, que antes no había de todas las tallas, pero vamos evolucionando en material y en instrumental para tener cada vez mejores resultados. Diego, también si tú tienes algún comentario o algo de los siguientes casos que presentemos, por favor, siéntete con la libertad de interrumpir y de mencionarlos. Perfecto, sí, aquí vamos a comentarlos y también vamos a estar al tanto de consultas que tengan en el chat, nos los pueden escribir y si son en tus casos, te interrumpo y te los comento también, Claro. para que no queden dudas. Bueno, pues es muy bonito siempre decir que todo va bien, pero la realidad es que más cuando estamos en una curva de aprendizaje, a veces se cometen errores. Creo que el error más común en Evolic es una falla isométrica, que a veces puede no ser grave o puede no ser relevante y otras veces puede generar que tu fijación fracase. Entonces, igual hace rato dije un comentario y hice una recomendación que yo mismo no seguí cuando empecé con Evolic por las ganas de querer hacer la técnica. Yo ahora con esa experiencia que tuve, les recomiendo ser pacientes y escoger correctamente a sus casos. Este es Phoebe, este es una Bernés de la montaña joven, 2 años, con sobrepeso. Acude a consulta por ruptura bilateral del ligamento cruzado aguda. Vean la forma en la que camina con el tren posterior direccionado hacia adelante, pasos cortos, pues prácticamente rodillas semiflexionadas por una ruptura bilateral. Yo decido hacer Evolic en la rodilla derecha. Primero pensé en operar la derecha, luego la izquierda. Y algo que podemos observar en este caso, bueno, vemos la dirección en los transversos en la cráneo caudal, un poquito angulada, pero en el caso de la tibia bicortical, en el caso del fémur un poco corto. La dirección en la cráneo caudal de los principales es buena, centrándose en la eminencia intercondilia, pero cuando volteamos a ver la cara medio lateral de la proyección radiográfica, vemos que el tornillo femoral está muy detrás de ese 60% que acabamos de hablar. Y el tibial principal está casi en la eminencia de la tibia, intercondilia de la tibia, por lo cual este es un ligamento que tiene una pobre isometría. Y aunque después de cirugía inmediata la tensión era muy buena, la estabilidad de la rodilla era muy buena, este paciente tiene un riesgo de que con el exceso de ejercicio, con un resbalón, con un traumatismo, la técnica pueda fracasar. Sin embargo, a los 15 días, el paciente, aún con esta falla isométrica, el paciente iba apoyando muy bien y la rodilla era lo suficientemente estable. Sin embargo, no culpamos al perro, pero en casa los propietarios reportan que al sonar el timbre el paciente se levanta de golpe y tiene un ligero resbalón. Entonces, sumando el sobrepeso del paciente, una ruptura bilateral, un perro inquieto, como verán, y una falla isométrica, esto lleva a un posible fracaso. Y en este caso, este paciente llega con una claudicación grado 4 aguda, con la rodilla inestable, incluso con una luxación patelar medial. Y al momento de hacer el ultrasonido, lo que vemos es una cantidad abundante de derrame inflamatorio en la rodilla. Por lo cual, aparte de esto, vemos que hay una prueba de cajón positiva, por lo cual decidimos entrar a artroscopía a evaluar si el ligamento seguía tenso o estaba roto. Y como ven aquí, el ligamento estaba intacto, pero al momento de meter el palpador y empezar a manipular ese ligamento, vean cómo lo traemos hacia nosotros, por lo cual este ligamento, aún estando intacto, estaba flojo. Por lo cual vamos a revisar los tornillos y al momento de abordar en la cara lateral,
nos encontramos con el tornillo principal que está flojo, ¿no? Metemos el clavo por el canal del tornillo, por la cánula del tornillo, y vean cómo el tornillo baila. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue cambiar a un tornillo de diámetro mayor, pero tomando en cuenta la fijación y mala isometría, y el abocardamiento del orificio tampoco tuvo buena fijación, y en este caso pues decidimos en ese momento hacer una TTA, donde el resultado fue pues bastante bueno. Y les presento este otro caso con el mismo error y muy parecido. Una radiografía en la cara cráneo-caudal con unos tornillos transversos bien posicionados, la dirección de los principales bien, pero en la cara cráneo-caudal aquí sí vemos un tornillo tibial por delante de la eminencia, pero un tornillo femoral otra vez muy caudal. Y esto me pasó a mí al inicio porque yo procuraba ir más caudal porque sabía que el error más común en la isometría es poner el tornillo femoral principal demasiado craneal. Sin embargo, aún con esta falla, el paciente a las 24 horas se recupera bien. A los 15 días tenemos una buena evolución del paciente. Y 2 meses, a los 15 días hacemos una evaluación de la prueba de cajón, la rodilla está estable. Y 2 meses posoperatorio, el paciente está recuperándose de manera adecuada. Este paciente es de mis primeros casos, para ahorita ya llevará más de 2 años y medio de operado y el paciente hace una vida completamente normal. Lo cual a lo que voy es que a veces nuestros errores en la isometría, con la colocación de los tornillos transversos y un posoperatorio bastante cauteloso, puede hacer que la técnica funcione y tenga un resultado positivo aún con estas fallas isométricas. Una parte importante a recalcar en este caso, los que ya saben hacer Ébolic podrán darse cuenta que el abordaje es lateral. Y la recomendación de la técnica de Ébolic es un abordaje medial. Y entonces nosotros a veces queremos cambiar la técnica, queremos cambiar el abordaje, queremos tratar de innovar con una técnica que está ya muy estudiada, que ya está muy establecida, porque creemos que de esta manera es mejor. Y la razón principal por la cual el abordaje en Ébolic se hace medial es para visualizar mejor el punto isométrico del túnel femoral, que es por la cara medial del cóndilo lateral. Por lo cual, si yo hago un abordaje lateral, la cara medial del cóndilo lateral me queda a la espalda, por lo cual me va a ser muy difícil poder localizar ese punto isométrico. La ventaja de hacer el abordaje medial es que yo voy a ver de frente la cara medial del cóndilo lateral y me va a permitir una mejor dirección de la isometría. Entonces, procuremos no tener estos errores. Si llegamos a tenerlos, seamos cuidadosos con el posoperatorio y con mucho cuidado, fisioterapia y un cliente comprometido, el resultado incluso podría llegar a ser bueno. Ash, importante recalcar en estos casos lo musculado que dijiste al principio. Es importante que la terapia física lo que nos va a ayudar es a mantener, fortalecen los isquiotibiales, que son importantísimos para la estabilización de la rodilla como tal, ¿verdad? De ese movimiento Claro, cajón. Otra cosa sí, importante a considerar en los casos es procurar que no tengan enfermedades concomitantes. Por ejemplo, que no haya una caudequina, un problema en columna que nos pueda complicar la recuperación, más cuando no tenemos experiencia en estos casos. Yo soy el problemático del grupo y creo que le saqué bastantes canas a María, porque en mi primer caso tenía una hernia del 50% y no fue un caso que se recuperara con mucho éxito. Y gracias a la fisioterapia fue que logramos pues sacarlo adelante, pero sí cuesta mucho. Ahora, Ash, hay unas preguntas acá. Carlos sí. Alberto Miramontes nos dice que muchas gracias, me interesa muchísimo porque no involucra la osteotomía de ningún hueso. Pero, ¿cómo es que se atornilla? ¿Cómo es que se fija? Vale, pues buena pregunta. Realmente la fijación, como mencionamos al inicio, es con tornillos de interferencia que entran a presión, por lo cual no hay digamos, premachueleado o no son tornillos autorroscantes, lo que generan cierta dificultad para poderlos poner de manera correcta en cuanto a la tensión y son muy demandantes con la dirección. Si nosotros nos angulamos ligeramente en el túnel previamente hecho, difícilmente el tornillo va a lograr entrar en la dirección correcta y podemos tener desviaciones del tornillo. Estos tornillos son tornillos canulados
diseñados para entrar a través de una aguja guía utilizando un destornillador que también es canulado. Es importantísimo, como no son tornillos autorroscantes, nosotros desperiodicemos muy bien la entrada del túnel para que no haya tejido blando que interfiera con la entrada correcta del tornillo. Entonces, se fijan con tornillos, los tornillos son de presión y entran mediante una aguja guía a través de la cánula del tornillo. ¿Vale? En este Perfecto. caso, como decías, Diego, también recalcar, por ejemplo, la diferencia entre el fracaso de este caso con mala isometría y el anterior con mala isometría es justo lo que mencionas, las características anatómicas del paciente. Tenemos un paciente de mucho menor tamaño, que tiene un temperamento más tranquilo, que tiene muy buena masa muscular y bueno, esos son factores que pueden cambiar realmente el resultado cuando tenemos este tipo de errores. Correcto. Hay otra pregunta del doctor José Asabe. Dice que cuáles son las alertas que deberíamos tomar en cuenta y que nos haga pensar que la cirugía no fue totalmente exitosa. Ahí veo que sin duda las tomas radiográficas después de la cirugía son clave y también veo que los pacientes tienen una buena recuperación. Claro, igual que en cualquier cirugía ortopédica, nuestra base para poder evaluar nuestro trabajo va a ser la radiografía. La radiografía posoperatoria nos va a ayudar a hacer una evaluación de la isometría y donde yo no vea que cumplo con los puntos que previamente mencionamos, sé que tengo errores técnicos, por lo cual es igual que cuando tengo una placa que no me quedó completamente ergonómica al hueso o me quedó muy corto un tornillo o el tornillo no bloqueó o la fractura no quedó completamente reconstruida, sabemos que son puntos de riesgo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser más cuidadosos con nuestros posoperatorios. Algunos casos podrán ameritar en la evaluación posquirúrgica entrar nuevamente al quirófano, otros podrán ser considerados que podrán ser controlados con el posoperatorio más estricto. Por ejemplo, una causa por la cual yo entro nuevamente forzosamente a quirófano es cuando veo un tornillo dentro de la articulación, porque sé que eso me puede generar que el ligamento se rompa por el cizallamiento que mencionamos al inicio. Ash, el doctor Mario Cámara nos indica que van a pasar algún video del acto quirúrgico y cómo eligen el paciente ideal para Ébolic. No, realmente no creo que hoy tengamos muchas imágenes de los puntos clave de la cirugía. Esto es un webinar introductorio para que conozcan la técnica. Realmente la intención para quien esté interesado en hacerla es tomar un curso de capacitación donde se hace un taller práctico, donde se utilizan modelos anatómicos y donde se enseña paso a paso cómo lograr una isometría como la que presentó Diego ahorita al inicio. Y la selección de pacientes también, como mencionamos, buscamos, como el caso también que mencionó Diego al inicio, un paciente de una complexión delgada, buena masa muscular, sin cambios degenerativos severos y un temperamento tranquilo, huesos largos, cuando estamos en nuestra curva de aprendizaje. Obviamente, conforme nuestra experiencia avanza, podemos empezar a usar casos más Más complejos, que complejos. creo que ya sería uno de los que va a presentar ahorita Diego. Otra cosa importante que para comentar como Ash, para elegir el paciente ideal, ojalá sea una presentación aguda, no crónica porque se nos puede complicar con la musculatura, que ya haya algún tipo de atrofia muscular que nos complique la recuperación. Luego, John Jairo dice, se tiene en cuenta el ángulo del plato tibial como en una TTA o una TPLO dentro de la planificación. Sí, se tiene en cuenta, no es un impedimento, pero hay que tomar en cuenta que entre más inclinado esté el plato tibial, mayor demanda de resistencia se le da a la fijación. Por lo cual, si tú vas a operar un paciente con el plato tibial muy inclinado, tienes que tener una isometría perfecta. Perfecta porque la demanda en ese ligamento va a ser más allá de lo esperado. Se puede hacer, sí se puede hacer, Estebolic, y bueno, aquí ya depende cada caso particular, la evaluación general del caso, tomar decisiones, ya que hoy en día existen muchas opciones y variables para pacientes con platos tibiales muy inclinados. Ébolic es una de las opciones, pero se tiene que tomar en cuenta todo el panorama. Ujú. No Sí, sé qué opinas tú de eso. sí, yo
John Jairo, es una excelente pregunta. Creo que es de lo que más preguntan siempre, porque las técnicas que comentas ahí, la TTA y la TPLO, pues muchas veces no son suficientes para platos tibiales aumentados y tenemos que combinar técnicas. Em, en mi caso, antes utilizaba mucho TPLO con CCWO y pues la técnica requiere aún mayor compromiso y mayor habilidad. Y creo que Eolic, si se tiene el expertise correcto, es una solución maravillosa para esos platos tibiales aumentados. Concuerdo con lo que dice Ash. Lo importante en esos casos es que tengamos una isometría perfecta y un posoperatorio bastante controlado. Pero considero que es una ventaja que tiene Eolic con respecto a las otras, que realmente si hacemos la técnica de manera correcta, ese plato tibial tiene una menor importancia que una TTA o una TPLO. Lamentablemente yo tuve un caso de un Rottweiler con un caso excesivo. Le hice Ebolik, pero yo acá en Costa Rica soy freelance y a veces opero en otras clínicas y es un problema cuando hacemos esto porque muchas veces perdemos el control de nuestros pacientes. Son pacientes que los controlan de pues, sus doctores de cabecera y lo perdimos de vista. Lo único que recibimos de respuesta es que está bien, pero no podemos tener un control tan estricto como me hubiera gustado en este caso, ¿verdad? Antes de comenzar, Doc, hay Es- otra que nos sí, dice Daniel Portilla. ujú. Yo ya realizo Eolic hace un buen tiempo y he tenido 2 o 3 pacientes en la que la isometría fue buena, pero al control de los 2 meses me da cajón positivo. Pero hay alteración clínica en la marcha, pero luego de fisioterapia el cajón desapareció. Sí, esto Dice muchas que, veces, qué opinión tendrían de esto? Gracias. dos cosas aquí importantes. Es una técnica fisiológica, por lo cual la masa muscular ayuda mucho a mejorar la estabilidad de la rodilla. Y la fibrosis de la articulación también ayuda a controlar un poco ese factor de inestabilidad. Obviamente hay que tomar en cuenta cuando hay un poco de laxitud articular y cuando es un cajón positivo. Si el cajón es un cajón positivo, claro, hay aflojamiento del ligamento. Si hay una ligera laxitud, pues esperamos que con la masa muscular haya mejoría y con el tiempo. Pero si no hay claudicación y hay un poco de laxitud, yo suelo esperar y lo mismo que como en el caso que menciona, normalmente con la fisioterapia el paciente recupera o nunca tiene una claudicación relevante. Luego la siguiente pregunta dice, ¿Eolic tiene calibres para los pesos de perros pequeños o grandes? ¿O es una sola medida? Sí, eso también es algo como ven aquí que presenta Diego. Hay diferentes diámetros de tornillos y diferentes tallas de Ebolik acorde a cada caso de cada paciente particular. Los quiero Eso invitar ya porque veo que en, la- están... en las tablas. Sí, correcto. Toda esta información, si tienen duda, como decían, del acto quirúrgico, sería bueno, y si están interesados en realizar la técnica, el, el profesor Ashley va a tener el curso en Colombia próximamente en enero, ¿no, Ash? En enero, sí, Y 24 y están 25 de enero. todos, están invitados para que puedan ver no solo videos del acto quirúrgico, sino puedan realizar su curso para certificación en la técnica. Sí hay tamaños como dice Dash, hay una tabla donde dependiendo del peso hay XS, S, M y L tiene 3 tamaños de L que lo que cambian son la cantidad de fibras y la dimensión de las fibras libres, la longitud y la cantidad de las fibras libres que van a quedar dentro de la articulación. Pero este tema de las mediciones queda para el curso de certificación. Juan Pablo García dice que, bueno, que cómo están y cuándo nos recomienda realizar esta técnica. ¿Cuándo nos recomiendas tú realizarla, Diego? Pues ahorita, en mi expertise, yo casi que realizaría en todos los animales mayores a 3 kilos. Si quisiéramos comenzar, y volvemos a repetir, es importante que les quede claro, animales musculados en presentaciones agudas, con ojalá pesos entre 12 y 25 kilos, que sean fáciles de abordar, me parece una técnica súper recomendada. Sí, yo creo que no lo haría. Si la pregunta es en qué casos no lo haría en un perro con sobrepeso.
No lo haría en un paciente que tiene varias intervenciones previas si no me aseguro previamente que la articulación es completamente aséptica, y no lo haría en perros de talla muy pequeña, porque los tornillos son de diámetros a veces muy gruesos y no pasar por alto la regla de que un tornillo en hueso nunca debe ser de un diámetro mayor al 45%, y a veces con los diámetros de los tornillos esta regla puede no cumplirse. En ese caso creo que no es un paciente candidato. ¿Sabes cuál otra le agregaría? Si tienen una ruptura de ligamento cruzado bilateral y anteriormente tuvieron otra técnica y salió bien, yo prefiero repetir esa técnica. Sí, pues mira, qué chistoso, porque yo hoy en día me encanta tener diferentes técnicas en diferentes rodillas en el mismo perro para poder ser yo un poco objetivo con la recuperación, poder hacer una evaluación más específica de las diferentes evoluciones de cada técnica, tanto TPLO con TTA, Evolic con TPLO, o sea, no necesariamente Evolic, pero sí es algo muy particular que a mí me gusta hacer. Es muchas veces cuando el cliente viene pidiendo lo mismo, se le Ujú. hace lo mismo, pero si me dan a mí la oportunidad de escoger, La yo pruebo cambias. algo, trato de variar para ver una diferencia. ¿Vale? Si quieres, continúa y yo ahorita leo las siguientes preguntas, pero para que vayas presentando también este caso y vayamos avanzando. Ok. Freya, el siguiente caso es bastante interesante. Fue uno de los primeros casos complejos que me animé a involucrar Eolic en una técnica combinada. Freya es una boxer de 18 kilogramos. Volvemos, era un buen caso para experimentar. Un perro de patas largas. Lo único que le tenía es extremadamente activo como un buen boxer. Nunca dejan de ser niños. 4 años de edad. Tenía una luxación patelar medial, grado 2, 3 se podría considerar, y la ruptura del ligamento cruzado en su miembro posterior derecho. A la planificación utilizamos un Eolic M, según las tablas, y tornillos de 4.5 como principal y de 4 milímetros como transversos. Como pueden ver, a la hora de la planificación, bueno, no está a la hora de la planificación, pero los tornillos respetan una cosa que quiero repetir de Ash, que no sean mayores al 40-45% del canal. Y con esto evitamos pues una posible fractura o fisura de los mismos, ¿no? Y además agregamos una PGR. Les voy a hablar realmente del caso. El caso podría, por tamaño, y cuando tomamos las placas preoperatorias, ameritar una osteotomía correctiva, una DFO, pero era bastante mínimo y creí pertinente que lo podríamos corregir con con una PGR, ya que también a la hora de entrar a cirugía, em, el corredor troclear ya tenía bastante desgaste. Em, no puse las radiografías intraquirúrgicas, perdón, las fotos intraquirúrgicas, pero el corredor troclear y el cartílago estaba bastante dañado, a considerarse condromalacia, y no me pareció pertinente hacer una profundización del surco. Entonces decidimos planificar, ya llevaba como un plan B esta planificación que era con una PGR, ¿no? Estas radiografías que presentamos acá son inmediatamente posquirúrgico y podemos observar que logramos una muy buena em, alineación, una muy buena colocación de los tornillos en los puntos isométricos. Si vemos el femoral en la toma mediolateral, respeta ese 60% de craneal a caudal. El tibial está igual, como repetimos, por delante de la eminencia intercondilia y los transversos se encuentran en buena posición. En este caso, comencé por la PGR. ¿Cuál es el motivo? Que si me daba miedo a comenzar con el Eolic y que luego los tornillos de fijación de la PGR me tocaran parte del ligamento y me lo pudieran dañar. Más en cambio, ya teniendo el Eolic, pues podría jugar como los tornillos de la PGR son corticales, podría jugar con cierta angulación y pues colocarlo sin mayor problema. La técnica fue
creo yo la cirugía fue bastante sencilla, bastante limpia, y pues me preocupaba mucho la recuperación del paciente por su actividad. Pero bueno, ya era la novena caso de Ebolik y dije, bueno, vamos a jugar con esto, vamos a arriesgarnos un poco y esperar que María también se estresara un poco con el caso. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a presentar cómo fueron la recuperación. Fue un perro que lamentablemente no pudimos hacerle terapia física. La gente era de escasos recursos y pues se gastaron sus recursos en la cirugía, pero muy comprometidos. Y al mes, pues me mandan este video sin permiso, se lo llevaron para la playa. Pueden observar todavía que hay cierto grado de renquera, pero el apoyo era bastante bueno. Creo que en este caso nos ayuda la raza del perro, que es un perro bastante tolerante al dolor. Em, Su conformación son patas largas, con una buena musculatura atrás y que relativamente es un perro joven. Perdí contacto por cierto tiempo con este perro, por más que traté de mantenerme en contacto con el dueño. Y hace poco, para este webinar, consulté y me respondieron. Y me mandan el siguiente video, que parece que lo éramos metido como bancas de rana, porque no se queda quedito. Un perro bastante sano, se sube y se baja a la mesa, no tiene al parecer ningún tipo de problema ni renquera y ya está haciendo vida completamente normal. Al igual, pues no está de más decirle a los propietarios que traten de no dejarlo hacer completamente todo lo que quieren, pero es un perro que, como ustedes ven, es bastante activo y va bastante bien. Y ya para 4 meses yo considero que la integración ya va bastante avanzada y pues ya los implantes no están sufriendo como al inicio. Yo te tengo una pregunta, Ash. ¿Cuánto consideras vos que es pertinente ya dejar los perros hacer actividad normal? Pues mira, nosotros seguimos el mismo protocolo que hacemos en cualquiera de nuestras técnicas para ligamento cruzado. Prácticamente hacemos un protocolo de 3 a 6 semanas de reposo estricto en espacio restringido. Muchas veces apoyamos con el uso de un arnés que ayude a cargar un poco de peso para que no descargue todo el peso sobre la pata operada las primeras semanas. A partir de la sexta semana, el paciente ya puede estar libre, puede salir a pasear con correa. Nunca lo dejamos suelto en el parque o en la calle. Evitamos el subir escaleras y ejercicio de alto rendimiento y normalmente a las 12 semanas lo damos de alta completa. Cuando se trata de pacientes de alto rendimiento, pacientes deportistas, a las 12 semanas el perro puede hacer vida normal, pero hasta los 6 meses de haberse operado puede regresar a su deporte. Ok, Entonces, esto lo hacemos para que el paciente deportivo que ha estado sin tanto ejercicio de alta demanda tenga un periodo de adaptación de otros 3 meses donde progresivamente va recuperando su vida habitual. Y lo que hacemos en este periodo es que vamos sumándole un poco más de actividad hasta llegar al punto en el que el perro solía tener actividad antes de la lesión. Pero realmente es el mismo manejo que tenemos en cualquier perro operado de ligamento cruzado, ya sea que se use TPLO, TTA, Ebolik o lo que sea. ok, perfecto. ¿Vale? También yo para recalcar igual en estos casos de luxación patelar, pues una ventaja que hay con Ebolik también es que así como ven pueden combinarse técnicas como lo es la PGR, la transposición del tubérculo tibial, nada más si en algunos casos donde hay varo femoral excesivo y requerimos una DFO, pues ahí sí no va a ser posible porque la placa DFO normalmente ocupa el espacio de los tornillos de Ebolik en el fémur. Entonces, lo más importante con las luxaciones patelares en casos de combinación con ruptura de ligamento cruzado es tener un diagnóstico específico de la causa de la luxación para saber cómo la vamos a corregir y saber si Ebolik puede adaptarse al mismo tiempo con una de estas técnicas. Ejemplo, si nosotros tenemos una torsión tibial de más de 30 grados, eso no se corrige con una transposición. Hay que hacer una osteotomía tibial proximal, donde habría que hacer un corte en el hueso para girar la porción proximal de la tibia. Y en ese caso, a lo mejor yo optaría por hacer una osteotomía en cuña, ya que voy a hacer el corte en el hueso y no consideraría Ebolik la mejor opción en este caso.
o lo mismo en caso de que haya que hacer una osteotomía femoral distal. Obviamente esto ya es un tema mucho más profundo, pero para que tampoco, o sea, es importante recalcar que la luxación patelar es una enfermedad adicional que se tenía que también de diagnosticar para saber cómo se va a tratar. Y si queremos al mismo tiempo tratarla con un ligamento cruzado roto, hay que valorar si la técnica que va a corregir la luxación patelar se puede adaptar con el Ébolic. En este caso, como presentó Diego, una PGR, como ven, sin problema puede adaptarse con un Ébolic de manera simultánea, o en el caso de una transposición también, pero hay otras en las que no va a ser posible. Si quieres, Diego, te leo una pregunta, igual que está en el chat. Vale. He visto cierta radiolucidez alrededor de los tornillos. ¿Es posible que los tornillos se desplacen antes de que el implante se adhiera al hueso? Sí, por supuesto. Es una de las cosas que más temor le tengo y es importante también durante la cirugía evitar el calor excesivo, irrigar a la hora de hacer la tunelización y pues también a la hora de poner los tornillos, ¿verdad? Em, Volviendo a ver la pregunta, que los tornillos se desplacen antes de que el implante se adhiera al hueso. Más que los tornillos, siento que lo que es más común que se desplace es el implante, porque el implante al final es el que va a llevar cierto movimiento y si la isometría no es correcta, pues puede tender a desplazarse, ¿verdad? Pero sí he tenido un par de casos inclusive que esa radiolucidez se convierte en una posible infección y trato de tomar una muestra de cultivo para evitar que esto se me vaya a hacer una complicación mayor. En los casos que tengo, tuve un caso que no estaba acá en el país y un colega explantó un ébolic por posible infección, pero nunca vi las fotos ni nada de la infección, ¿verdad? Pues, pero sí es una posibilidad. Creo que es importante mantener bien controlados los posoperatorios. Yo en estos casos es normal cierta radiolucidez, pero em, creo que es importante el control. Al menos nosotros tomamos radiografías posquirúrgicas inmediatas. Si no hay ninguna anomalía clínica en el paciente, se toman a las 6 semanas cirugía y las tomamos a las 12 semanas para dar de alta. Si hay algún tipo de complicación, lo primero que hacemos es tomar radiografías y determinar si hay algún tipo de problema que tengamos que abordar de alguna forma, ¿verdad? Diferente. No sé qué pensás con eso, Ash. Sobre la radiolucidez, cuando vemos esa radiolucidez alrededor de todo el cuerpo del tornillo, efectivamente una de las causas principales es una termonecrosis o ausencia, más bien, es una ausencia de regeneración ósea, lo que va a llevar a que el ligamento se afloje. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay regeneración ósea? ¿O por qué hay necrosis del hueso? ¿Por el calor de una broca que no tiene filo, de mala calidad, o que no se irrigó correctamente durante la penetración de la broca? ¿O porque hay bacterias y hay infección? Esa sería la razón principal cuando veríamos esos halos radiolúcidos alrededor de todo el tornillo. Sin embargo, cuando llegamos a ver algunos halos radiolúcidos alrededor de la zona del tornillo transverso, a veces es el espacio por el cual está pasando el ligamento y eso es normal, pero eso lo van a ver desde la posquirúrgica inmediata. Si yo no veo un halo alrededor del tornillo y a las 3 semanas o a las 6 semanas en la radiografía de seguimiento veo ese halo alrededor de todo el tornillo, eso es aflojamiento y falta de integración del tornillo, abocardamiento del orificio relacionado a la presencia de bacterias en la mayoría de los casos. Y normalmente cuando eso se presenta, el ligamento está flojo. Flojo. ¿Vale? Hay otra pregunta, es en rodillas degeneradas, digamos, 6-7 meses de la ruptura, ¿recomendarían Ébolic? Si no tienes experiencia, yo prefiero que no. Yo Preferiría creo que hacer, sí. Yo creo que lo que perjudica más que el tiempo son los cambios de generación ósea para la identificación de los puntos isométricos.
y la facilidad de la hiperflexión de la rodilla, ya que es una técnica que hay que ejecutarla para la identificación de Hiperextensión. los puntos isométricos con la rodilla flexionada. Yo considero que en esos casos tan crónicos, em, ver los puntos isométricos se vuelve sumamente complicado. Muchas veces ya no hay restos de ligamento. Lograr posicionar los tornillos en una isometría correcta es difícil, por lo mismo que dice Ash. A la hora de tratar de hacer una hiperflexión de la rodilla, pues muchas veces no te lo permite. Y pues yo en esos casos prefiero la técnica que más experiencia y que más fácil se me da. Entonces, al final eso sería también motivo. No quiere decir que no se pueda hacer, pero sí se nos va a complicar. Yo, por ejemplo, si el paciente es un perro talla mediana, muy geronte, podría pensar en a lo mejor hacer una técnica como Evolic. Pero sí, como dices, a lo mejor casos complejos usa la técnica que mejor experiencia tengas. Si tienes mucha experiencia con Evolic, puedes hacer sin problema pacientes de las características que sean, que eso igual responde un poco la siguiente pregunta, que también es ¿cuál es el peso máximo y mínimo ideal para hacer Evolic? Según Ebolik, sí hay un mínimo, que son los 3 kilogramos, pero se refiere más por el tamaño del hueso, ¿no? Así es, Por por lo que los, mencionamos del tornillo. sí, el tornillo de menor diámetro principal son de 3 milímetros. Es un tornillo que en un perro pues, menor a 3 kilos, inclusive si son 3 kilos y se considera sobrepeso, tampoco es posible ponerlo. Así es, ese es un punto importante porque a veces decimos el ligamento va de XS de 3 a 5 kilos, pero mi perro es un perro que debería pesar 2 y pesa 4, ¿no? Entonces Sí, dices, bueno, por el peso sí es candidato, pero el diámetro del hueso es muy pequeño. Entonces, si yo tengo el tornillo principal más pequeño de 3 milímetros o transverso de 3 milímetros y el diámetro femoral a esta altura tiene un diámetro de 6 milímetros, yo no le voy a poner un tornillo de 3 milímetros aquí porque tiene un alto riesgo de fracturar el fémur. correcto. Entonces, ese sería el mínimo. No tanto el peso, sí importante, pero también el diámetro de la zona de los tornillos transversos. El máximo, pues yo el más grande que he operado es ese Bernés de la montaña. No hay un límite de peso como tal, pero yo sí creo que entre mayor la magnitud de peso, se compite resistencia. A veces yo en lo particular, cuando el perro es muy, muy grande, prefiero hacer una TPLO porque en este caso neutralizo la fuerza más que competir en resistencia. Y aunque la resistencia de Ebolig está indicada para perros de tallas muy grandes, estamos jugando a contrafuerza. Entonces, yo prefiero en esos casos hacer técnicas como osteotomías. Pero, por ejemplo, José María Carrillo tiene casos de gran danés de 70 kilos o más con resultados muy buenos con Evolic. No sé cuál es el más grande que has operado tú, Diego. Me quedo bastante abajo de Chema. Creo que el más grande que he operado son 55 kilos. Bueno, pero es Pero bastante, 50 kilos. sí, sí, pero era un perro pues bastante tranquilo, ¿no? Ahora, sí es importante eso que decir, yo preferiría en un caso de un perro gigante pues utilizar una TPLO. Más que no dudo de la resistencia del Ebolik como el ligamento, pero como decís, vamos a competir con otras fuerzas y son tornillos tratando de sostener el ligamento. El ligamento no creo que vaya a tener ningún problema, pero el control posoperatorio tiene que ser bastante estricto para que esos tornillos logren integrarse antes de que puedan fallar en cuanto a sostener ese ligamento sintético, ¿no? Sí, así es. Igual, o sea, considerar que los perros de talla muy gigante son complejos en cualquier técnica que usemos. Ahorita, por ejemplo, en el caso de la TPLO, nosotros trabajamos mucho con implantes fixing y perros arriba de 70 kilos. Salió ya una nueva placa que es la Ujú. XXL. Estamos hablando de prácticamente una raqueta de tenis que se le pone en la tibia proximal. Entonces,
tomar en cuenta que a mayor magnitud del tamaño de perro, cualquier técnica va a poner a prueba la resistencia de cualquier implante, sean tornillos de interferencia y ligamento sintético o una placa de bloqueo de titanio. Entonces, si por ejemplo en los casos de ZWO de perros muy grandes, se recomienda incluso hasta poner 2 placas, por ejemplo. Entonces, bueno, los perros de talla gigante sabemos que son una cosa particular en cualquiera de los que sea el caso. Dicen por aquí, hacer una sutura tibiofabelar para razas muy grandes para reforzar el Evolic. Yo en lo particular creo que perderías las características de devolver todo el movimiento natural de la rodilla. Una sutura tibiofabelar lo que va a hacer es reducir un poco el rango de movimiento de la rodilla y en lo particular no optaría. Sin embargo, lo que sí se hace mucho, y ya hablaremos ahorita más adelante, puede ser la combinación hoy en día de osteotomías más Evolic para controlar la rotación interna. Bueno, seguimos con los casos también para compartir otros casos particulares. Por ejemplo, vamos a hablar de este tipo de situaciones donde tenemos osteotomías, como en este caso una TTA que tiene un adelantamiento adecuado, donde vemos que el tendón patelar se observa a 90 grados con respecto al plato tibial, que es lo que se busca en una TPLO, por lo cual se esperaría que las fuerzas de adelantamiento tibial estén controladas. Sin embargo, este paciente con TTA viene con una claudicación aguda, hacemos ultrasonido y al momento de hacer el ultrasonido vemos una cantidad abundante de derrame intraarticular, tanto en la zona infrapatelar como a la zona del menisco medial. Además, este paciente tiene inestabilidad rotacional. Entonces, en este caso, aún con una TTA previamente hecha, podemos aplicar un Evolic que va a tener la función de controlar esa inestabilidad rotacional de la que hablamos al principio de la charla. Las osteotomías, tanto TPLO como TTA, hoy en día se sabe que no controlan la rotación interna y muchas veces esa rotación interna puede ser un factor de riesgo para que haya una lesión meniscal tardía. Entonces, vean cómo realmente no hay un problema en interferir con la dirección isométrica de los tornillos, aún teniendo una caja de TTA, porque la fijación de los tornillos va por detrás del tubérculo. Y vean aquí este caso, antes de hacer el Evolic, ahí con la TTA hecha, una compresión tibial positiva, con la TTA ya realizada, rotación interna marcada y evidente. Y posteriormente, después de hacer el Evolic, podemos ver cómo la prueba de cajón, que es una prueba pasiva, está neutralizada, tanto en flexión como en extensión, y también la compresión tibial ya no es evidente o ya no está presente. Y súper importante, la rotación interna. Vean la diferencia del pre y el postoperatorio, donde la rotación interna con Evolic ya está controlada. Y este otro que me gusta mucho también, es un caso muy, muy interesante. Este es Luke, es un paciente que tuvo una cirugía de TPLO. Igual hacemos la evaluación de la TPLO y vemos que el plato tibial realmente está nivelado. Estamos hablando de que este perro puede tener entre unos 3 y 7 grados máximo de nivelación del plato tibial. Sin embargo, desde que se opera y durante todo el mes y medio posterior a esta primera cirugía de TPLO, el paciente no mejoraba. No bajaba la pata, había todavía claudicación, no terminaba de recuperarse del todo, cuando un mes y medio normalmente el paciente tiende a tener una mejoría importante después de una TPLO. Es evaluada por su cirujano y su cirujano evalúa y nota que hay un pivot shift persistente, por lo cual decide hacer una extracapsular. En este caso es lo que se conoce como TPLO Internal Brace, está escrito, que es una TPLO que se complementa con una extracapsular para los casos de pivot shift o rotación interna persistente después de la nivelación del plato tibial. Como ya sabemos y ya mencionamos, las TPLOs no controlan la rotación interna excesiva, por lo cual hoy en día se escribe esta combinación de técnicas. Sin embargo, el día que él llega a consulta, después de su segunda cirugía, el paciente llega así, sin seguir apoyando en la extremidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es evaluar la rodilla. La rodilla tiene un cajón positivo, lo que nos confirma
que la extracapsular no es funcional o que el nylon o el material que se haya colocado en la extracapsular ya no es funcional porque ya está flojo o está roto. Entonces, lo primero que hacemos en este caso, que ya tiene 2 intervenciones quirúrgicas, es quitar la placa y quitar la extracapsular y mandarla a cultivar para asegurarnos de que no hay una infección antes de pensar en una tercera cirugía. El día que le quitamos la placa y el nylon, vean cómo antes de quitar el nylon, el perro tiene un cajón positivo, por lo cual esa técnica extracapsular no está funcionando. O ya se rompió la banda o está floja. Y también lo que vemos es una rotación interna persistente, por lo cual el objetivo de haber puesto este ligamento o esta banda extracapsular no está siendo funcional. Entonces, en este caso, decidimos quitar la placa, quitar el nylon, y una vez que el cultivo fue negativo, hicimos Evolig y vean cómo el cajón está controlado, prueba de cajón negativa, en flexión y en extensión, y la rotación interna también ya está controlada. Y después de haber hecho el Evolig, estamos hablando que primero, como les mencioné, quitamos la placa de TPLO y la banda extracapsular, se mandó a cultivar, a los 15 días el resultado llegó negativo y en ese día decidimos hacer el Evolig. Y 3 semanas después de haber hecho la cirugía de Evolig, vean cómo el paciente ya está recuperado. Ya baja la pata, tiene muy buena fuerza de carga, prácticamente brinca con las 2 patas traseras. Y vemos cómo en la radiografía tenemos el plato tibial nivelado y los tornillos de interferencia de Evolig en posición isométrica. Aquí un tornillo que no pudimos sacar, que se descabezó, pudimos quitar la placa de TPLO, pero ese tornillo ya no. Y la fijación de los tornillos principales y transversos, que en este caso, al tener un plato tibial nivelado, el único objetivo de Evolig es controlar la rotación interna, por lo cual no hay una tensión importante de carga o de tracción en el Evolig, lo que va a permitir que este implante biointegre muchísimo más rápido. Y vean cómo a las 6 semanas el paciente tiene una recuperación bastante positiva. En este caso, vean cómo la pared, vean en esta particularidad, la pared, la corteza de la cara interna del fémur en esta zona ya está completamente regenerada en 6 semanas de cirugía. Aquí vean la previa, 3 semanas antes, ven cómo se ve aquí el túnel de donde se pasó el ligamento, y 3 semanas después prácticamente la corteza regeneró. ¿Por qué? Porque no hay ningún estrés que se esté sometiendo en el implante, en este caso en Evolig, por lo cual se siente mucho más cómodo para una biointegración más rápida. Esto quiere decir, un plato tibial nivelado está permitiendo una regeneración y una integración del implante en menos de 6 semanas. Que normalmente cuando hacemos Evolig solo, que también es funcional, es resistente y es positivo, el promedio de la integración del implante va a las 12 semanas. Que obviamente conforme va integrando, va dividiéndose o reduciendo el estrés de carga sobre el ligamento, lo que va permitiendo que entre más tiempo pase, más rápido regenere. ¿Vale? Entonces, estos casos me gustan porque son casos donde Evolig es importante, porque esa rotación interna que a veces no percibimos o que no tomamos muy en cuenta, sí es importante. Perfecto. Ash, tengo una pregunta. ¿Considerarías en tu caso anterior, al ser solo para estabilizar em, el, el pivot shear, utilizar únicamente 2 tornillos de Evolig y no los Sí, 4? buena pregunta. Sí, sí lo consideraría. No sé, o justo ahora que lo dices, y después de haberlo operado, dije, ¿por qué no le puse nada más 2 tornillos? Bueno, creo que Pero, también por ser claro, una porque ya nada más. tercera. Sí, exacto. Tal vez el miedo de pensar en que tuviera una cuarta cirugía, un perro que esta ya era su tercera intervención, quise asegurar el resultado, pero sí, efectivamente, como mencionamos, al no haber una carga sobre el ligamento, realmente incluso la isometría deja de ser tan relevante. Cuando estamos hablando de Evolig solo, la isometría es importante porque reduce el estrés sobre el implante.
Pero cuando tenemos un plato tibial ya nivelado, pues prácticamente lo que estamos haciendo con el Evolig es controlar la rotación interna persistente. Pero como teníamos esa prueba de cajón muy marcada y también se sabe que en algunos casos de TPLO con el plato tibial nivelado sigue habiendo una subluxación, no necesariamente rotacional, pues en este caso usé 4, pero la verdad es que sí consideré después de ver el paciente haber usado 2. Ok. Hay una buena pregunta acá que dicen, ¿qué les llevó a tomar la decisión de empezar a realizar Ebolik? Si ya tenían CTWO, TPLO, TTA para resolver las rupturas de ligamento cruzado. Bueno, yo pues 3 cosas particulares. Una, el gancho que me agarró fue la mínima invasión. Me pareció que muy atractivo, una técnica que pudiera hacerse sin abrir la articulación. Sabemos hoy en día que abrir la articulación es una técnica que puede considerarse bastante agresiva para la cápsula, por lo cual pensar en un futuro de una técnica funcional que me permitiera no abrir la articulación me parecía bastante atractivo. Tomar en cuenta que la articulación debe ser explorada, sea el caso que sea, de preferencia por artroscopía, pero cuando no se cuenta con artroscopía, por lo menos con artrotomía, principalmente para la evaluación meniscal. Pero si nosotros ya contamos con capacidad para evaluar los meniscos por artroscopía, qué mejor que una técnica que en ese mismo momento también pueda solucionar el problema. Entonces esa fue una de las principales. La segunda, pues esto de lo que estamos hablando, la rotación interna, el pivot shift. Para mí, dentro de las funciones del ligamento cruzado, además de evitar el adelantamiento tibial con respecto al fémur, también está el control de la rotación interna, porque en medicina humana, nosotros cuando nos rompemos el ligamento no tenemos este problema de adelantamiento de la tibia porque caminamos en bipedestación. Nuestro problema principal es la rotación interna. Y a las personas jóvenes y deportistas que se rompen el ligamento cruzado, se les opera el ligamento por la rotación interna, porque nosotros tenemos un plato tibial ya nivelado, no necesitamos que nos hagan una osteotomía niveladora. Entonces, ¿por qué a los humanos, por solamente tratar la rotación interna, si nos operan, y a los perros la rotación interna la dejamos como algo que no es tan relevante? Para mí, hoy en día considero que el pivot shift, la rotación interna, que se presenta clínica o subclínica en un paciente después de romperse el ligamento cruzado es algo relevante. Y para mí Evolig es una técnica que puede controlar esa rotación interna. Y por último, pues ser respetuosos con la biología natural de un hueso, ¿no? Yo creo que aunque la TPLO me encante y sea muy efectiva y sea una cirugía incluso muy divertida, no me deja del todo satisfecho pensar que tengo que modificar un hueso que Dios hizo como lo hizo por una razón, ¿no? Entonces, es muy buena, es muy efectiva, estoy muy conforme con los resultados con TPLO, pero en el fondo siento que no debería modificar la conformación natural que tiene un hueso porque se rompió el ligamento. Y es lo mismo que piensan la mayoría de mis clientes que vienen cuando me preguntan por Ebolig. Yo agregaría que la inversión inicial también es mucho menor que la de TPLO. Em, a mucha gente no le agrada el hecho de tener que cortar el hueso y también concuerdo con vos en cuanto a este problema del pivot shift, que he tenido varios y a veces el extracapsular tuve un caso parecido a ese con una TPLO que no logré corregir y pues es un problema. Creo que es una cirugía que también para mí es una nueva era, es el futuro y el hecho que podamos hacerla por mínima invasión tiene ese plus que nos va a dar pues un acercamiento a lo que se hace realmente en humanos, ¿verdad? Una medicina humana que ya se hace un abordaje completamente artroscópico y que ya se está haciendo, que ya vos lo haces y que en España también lo están haciendo. Entonces, ya no es solo el futuro, sino es una realidad y que se va a ir mejorando en cuanto a fijación y técnica, ¿no? Claro, al final lo que nos falta a nosotros como cirujanos veterinarios es la experiencia y destreza de usar el artroscopio y de hacer cirugía de mínima invasión. Vamos un poquito más atrás que en medicina humana, vamos un poco más lentos, pero hay referentes. Yo tengo el privilegio de trabajar con el doctor Gabriel Ramírez, quien es quien me ha enseñado a hacer artroscopía,
y bueno, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de poder poner en práctica esta técnica por medio de mínima invasión. Y también lo que decías de la extracapsular, al final la extracapsular sigue teniendo la desventaja que tiene una extracapsular, que es la resistencia baja por la falta de isometría, por el tipo de material. Entonces, bueno, sigue siendo ahí también un factor a considerar. Además, sumando que cuando haces TPLO con extracapsular, estás haciendo dos técnicas en un mismo procedimiento quirúrgico y aumentando el riesgo de complicaciones que se pueden presentar en cada una de estas técnicas. De hecho, hay un artículo por ahí que es donde se evalúan las complicaciones secundarias a la TPLO con extracapsular, que también es un buen artículo. Ahí luego, si a alguien le interesa, se lo comparto. ¿Vale? Si quieres, a este caso a mí me parece interesante de ser un bulldog. Si quieres ir hablando de él y vamos siguiendo con las preguntas más adelante. Dale. Bueno, fue mi primer bulldog y por el nombre decidí hacerlo. Tenía fe en que me saliera bien, aunque casi que no lo logro. Es un bulldog de 21 kilogramos. Creo que ya esto era pasar a un siguiente nivel de, primero, para ver mi destreza en cuanto a Ébolic. Es un paciente que por su conformación condrodistrófica, la anatomía es completamente complicada, pero de patas gordas, con mucha grasa, muy difícil el abordaje, sangrante, y pues fue todo un reto. Pesaba 21 kilogramos y era un bulldog pues relativamente pequeño, entonces si ustedes logran ver en esa radiografía, la cantidad de tejido blando era exagerado para esa conformación. 3 años de edad, una ruptura del ligamento cruzado en el miembro posterior izquierdo. Y por la planificación utilizamos un Eulic M con tornillos 4.5 y 4 milímetros. Dato importante que puse ahí, pero ya lo dije, me perdí completamente en la anatomía. El, para mí en la cirugía, el isométrico que más cuesta es el femoral. Y como pueden ver en la toma medio lateral, me quedó levemente craneal. Entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de un paciente condrodistrófico como un bulldog? Es que ya por sí su conformación es mala. Entonces, siento que la musculatura nos ayuda bastante a mantener ahí un poco de estabilidad en la rodilla y pues me traté como dice uno aquí, de tirar al ruedo y tuve varios problemas. Si ustedes pueden ver en la toma craneocaudal, el femoral a mi gusto salió no tan bien angulado y pues eso me daba un poco de miedo por la estabilidad que pudiera tener el ligamento. Otro problema importante y cosa que no volví a hacer, Evolic lo estoy operando únicamente en mi centro, porque varios de los casos perdí contacto con el propietario, perdí contacto del posoperatorio. En este caso de Fe, no, en este caso de Fe no le dieron fisioterapia y sí fue complicado a la hora de tratar de seguir el caso. En el siguiente video, que fue el posoperatorio, pueden lograr ver que en un mes Fe presenta y apoya la patita, pero no es como yo quisiera, ¿verdad? No era la evolución que yo esperaba. Apoya bien, ustedes ven en la izquierda, inclusive como se sienta, abre un poco la posición de la pierna, que es característico cuando tienen el daño, ¿verdad? Y no está completamente cómodo con su extremidad. Y perdí contacto con los de Fe. Al parecer va bien, pero sí me hubiera gustado que un perro con estas características tuviera un poco mayor de acercamiento en la parte de fisioterapia, que no tuvieron, y que pudiera tener un control más estable de él, ¿verdad? Aunque, y esto es una de las cosas buenas que vi yo en la técnica, que aunque la posición de los tornillos no fue perfecta, los resultados se ven bien, ¿verdad? Y un paciente que no vuelve es porque realmente no está teniendo problema, que lo primero que hacen es quejarse cuando algo va mal, ¿no? Y en este caso, aunque no fue en otro centro, pues lo único que sé fue ese video y que el perro va bien. La isometría no es perfecta.
pero yo achaco a que la cirugía va bien por esa musculatura, ¿verdad? Fue un caso de presentación aguda y que tiene una musculatura exagerada en la parte isquiotibiales y nos mantienen en posición. No sé qué pensás con eso, Ash, porque sí fue un caso. Yo dos cosas. Una, creo que el error este que tienes aquí del tornillo femoral un poco craneal es uno de los más comunes. Y esto se debe a que no sabemos identificar realmente el punto isométrico femoral o se nos dificulta mucho lograr el acceso a ese 60% correspondiente de craneal a caudal donde tiene que ir el túnel. Esto lo vemos en la parte práctica del curso de cómo lograr esa dirección que es por debajo del ligamento intermeniscal y con la rodilla en hiperflexión para lograr justamente entrar en ese punto, cómo lograr identificar la zona donde se origina el muñón para realmente hacer el túnel en donde se origina el muñón y no en la porción distal del muñón que puede estar en cualquier zona. Entonces es un error común. De hecho, yo tratando de evitar esto fue que tuve estos casos que presenté al inicio donde el tornillo quedó muy caudal, tratando de evitar que quedara muy craneal, me sobre predisponía a que iba a quedar craneal y me iba más atrás de lo que debería. Pero bueno, estos son parte de lo que se tiene que aprender en un curso de capacitación de Éboli. Cómo lograr esa isometría de la que estamos hablando, esa famosa isometría perfecta que hace que un Ébolic vaya estupendo en el postquirúrgico. Y la otra pregunta es, o sea, me perdí con la anatomía. ¿Cuáles fueron las partes que tú consideras que se dificultaron en un perro como este que, aunque es bulldog más bien, yo veo una rodilla no tan condrodistrófica, que es una ventaja también. O sea, luego vemos bulldogs que realmente parece que tienen huesos de otra especie. Correcto. En este caso, lo más complicado es el abordaje, porque como decís, poner en una hiperflexión a este perro con esta masa y estas patas tan cortas, a veces se vuelve complejo. Entonces, por más que utilizaba pasarlo por debajo del intermeniscal, no lograba dar en el punto adecuado, ¿no? Cuando lo creí que estaba, pues lo pasé y ese es el resultado. Creo que es de las cosas más complejas. Otra cosa es la cantidad de grasa, Sí. que molesta mucho en la cirugía, resbala el instrumental, a veces sangra mucho y estar uno tratando de contener esos pequeños sangrados, pues molesta, siempre quita un poco visual y hay que estar. Lo otro es posicionar al paciente. Es un paciente que es bastante incómodo de posicionar. Esta es una ventaja que es una hembra, pero hemos tenido problemas con los machos porque pues su miembro anda siempre por la rodilla, hay que estarlo amarrando, pues es complicado. Pero más que todo siento que fue eso, el problema del peso, de no poder poner en una hiperflexión total y el tema de la grasa y la posición. Si logramos ver lo que es la parte tibial, se ve bastante bien. Tiene una muy buena alineación, está saliendo por delante de la eminencia intercondilia y el transverso se ve en buena posición. El problema es ese principal femoral, que inclusive es el mayor problema, como decís vos, es la principal complicación que tenemos con esta técnica, ¿no? Que es que se nos vaya un poco craneal. Sí, que al final es un error técnico que puede no llevarte a una complicación, pero que es un factor de riesgo para que se pueda aflojar el ligamento. Y con mayor Yo temor que no pude tener control posquirúrgico de él, ¿no? Entonces sí creí que iba a fallar y pues por el momento no ha fallado. igual los bulldogs son perros complicados en la cirugía que hagas y en la técnica que utilices. Yo creo que se nos ha hecho un reto los bulldogs en TPLOs, en TTAs, en Evolix. Son pacientes que se vuelven complicados para cualquier técnica. Entonces aquí muchas veces se recomienda usar la técnica con que mejor domines, con la que más seguro te sientas, con la que más experiencia tengas, porque los bulldogs, como menciona Diego, son de otro planeta. Bueno, pues yo quisiera, bueno, este otro caso es también de Diego. ¿Quieres compartirnos, Diego, este caso en particular? Sí, rápidamente, porque es un caso bastante interesante. Una vez hablando con María,
Le dije que pues me parecía curioso que todos teníamos casos de doble TPLO, mismo acto, y que por qué no se podía hacer un caso de Ewelick bilateral en el mismo acto. Casualmente me llega este caso, que es un perro liviano, un Shih Tzu de 1 año de edad, de 9.2 kilogramos, y tenía pues ruptura bilateral. Y decido pues tomar el riesgo y probar qué tan factible era poder hacer esta cirugía, ya con un poco más experiencia, y aún así vamos a ver que no logré una isometría perfecta. Entonces, como podemos ver en el lado izquierdo me parece bastante bien, muy aceptable. El femoral, pues creo que respeta el 60% de la distancia craneal a caudal, como señala ahí Ash en el punto. El tibial está bien alineado. Ahí está donde termina la eminencia intercondilia. Bueno, donde empieza sería la parte craneal. Y tal vez un poco caudal el transverso del tibial, pero está dentro de lo aceptable, ¿no? La parte cráneo-caudal, la toma de cráneo-caudal, se ven bastante bien alineados. Creo que el tibial está un poco medializado, ¿no? ¿Te parece? Creo que me pasó. Puede estar alineado. A mi gusto está un poco más hacia lateral, perdón. Muy ligero, la verdad. Creo Muy que muy ligero, ligero. sí. Es que ya me acostumbraron a que me criticaban muy duro las radiografías, entonces nos vamos a poner así. Y en el lado derecho, pues lo veo bien en la toma craneocaudal. Se ve bastante aceptable. La distancia entre el principal y los transversos se ve bien. Hay una buena alineación. Solo que la toma medio lateral sí está otra vez el mismo problema. Está el femoral bastante proximal. Bastante, perdón, eh, craneal. Y pues tenía miedo con ese lado, ¿no? Hay una ventaja en esta mascota que es el peso, el bastante liviano y los tornillos, pues creo que tenían suficiente resistencia para sopesar esa resistencia, esa presión que podía ejercer el ligamento. Vamos a ver un video que es el antes de cirugía, donde el perro evidentemente está con dolor, trata de apoyar en sus miembros anteriores y hay una arquera más marcada al lado izquierdo, ¿no? La patita izquierda tiene una arquera más marcada y el siguiente video ya es 1 mes y medio post cirugía y vemos cómo utiliza sus dos extremidades bastante bien. Esto fue un caso muy bueno porque primero se dio terapia física desde el primer momento. Fue un paciente que fue en mi centro médico y con clientes súper comprometidos que estuvieron muy al tanto de la recuperación, de los tiempos en que tenían que sacarlo a pasear, de sacarlo con correa, de que no hiciera ejercicios bruscos y de llevarlo a fisioterapia. Entonces, la rehabilitación fue excelente y es un caso que al día de hoy ya lleva aproximadamente 2 meses y medio, casi 3 meses, y él está pues muy bien, ¿no? No han presentado ningún tipo de atraso ni renquera post cirugía, ¿no? Sí, muy buen caso. La verdad es que yo todavía no tengo un caso así en un mismo acto quirúrgico. Yo creo que porque no ha llegado un paciente que cumpla con las características para considerar hacerlo. Me parece este un muy buen candidato el que presentas. Sí, creo que me animé por el tamaño del paciente, ¿no? Porque creo que un perro más pesado pues va a tener más posibilidad de que se nos aflojen los tornillos o que presente mayor actividad. Este es un Shih Tzu que por lo aquí se llaman perros de bolsillo, casi siempre lo andan alzados, más bien es un reto ponerlos a hacer ejercicio y me pareció un buen caso. Creo que tengo dos de estos. Uno es un perro aún más pequeño, un cruce chihuahua con pincher y va bastante bien.
pero no me he animado en hacerlo en un perro de mayor tamaño por lo que te digo, ¿verdad? Que me daría miedo sobrecargar alguna de las dos cirugías y pues que sea un error. Otro tema importante a considerar es el tiempo quirúrgico en esta cirugía por la posibilidad de una infección. Vamos a abrir las dos articulaciones y ya después de 2 horas de cirugía, pues el riesgo de infección me parece mayor, más que no estamos cambiando de instrumental de una rodilla a otra, ¿no? Entonces sí tenemos que tener muy controlado el ambiente donde hagamos la cirugía y muchas veces pues es complicado controlar eso en ciertos pacientes, ¿no? Y al menos yo que ando en varios hospitales y centros, hay lugares que no consideraría para hacer una técnica así. Sí, mucho lo comenta justo ahorita el doctor Gabriel, que está aquí presente, dice que hay que tomar en cuenta consideraciones importantes que estamos manejando una prótesis, ¿no? Y hay que ser tan cuidadosos como sea posible, tomando en cuenta que es un implante que va a quedar dentro de la articulación y que en caso de que haya una infección, pues es una complicación. Yo creo que dentro de todas las que hay con Éboli, pues podría decirse que la más relevante o la que más problemas podría dar. Bueno, pues para terminar y sin dejarlos ir, sin hablar un poquito de la técnica por artroscopía que venimos diciendo que es algo que más nos gusta, que es la cereza del pastel, que es la cirugía del futuro, del presente, pues este pequeño caso con el que vamos a terminar. Así que si tienen más preguntas, las pueden ir haciendo para que las terminemos de leer al final. Este es Taika, es un paciente boxer, me pareció uno de los candidatos ideales para hacer una de nuestras técnicas por artroscopía. Hoy en día llevamos más de 15 pacientes operados por artroscopía. Obviamente aquí la ubicación de los puntos isométricos suma un grado de dificultad, ya que vamos a identificarlos por medio de la visualización directa por el artroscopio. Hoy en día también ya nos complementamos con la identificación de las agujas en correcta posición con radiografías transquirúrgicas, que también nos ayudan a mejorar la precisión. Pues prácticamente, como ven, es la aguja va a través de manera subcutánea por debajo del intermeniscal. Artroscópicamente nos ubicamos con el clavo a nivel del muñón y salimos al otro extremo. Una vez que salimos con la aguja, nos aseguramos de que no atravesemos tejido muscular, de desperiostizar bien la zona en la que salió el clavo, para posteriormente regresar de sentido inverso con la broca canulada a través del clavo. Una vez que ese túnel está hecho con la broca canulada, vamos a utilizar nuevamente la aguja de Kirchner y la vamos a introducir a través de ese túnel el cual salió el fémur, el túnel del fémur, y nos vamos a ir ahora en dirección a la tibia. Una vez que haya salido en la tibia, vamos a ir en sentido inverso igual con la broca canulada. Igual con artroscopía nos vamos a ubicar con este clavo que va a través del túnel previamente hecho del fémur para asegurarnos de que estamos en la zona del muñón de la tibia. Es importante considerar, esto es solamente un pequeño resumen y ejemplo de cómo lo hacemos. Obviamente esto, como les mencioné, es algo que hay que ir aprendiendo con la marcha y teniendo experiencia ya en artroscopía previamente y en Ébolic previamente por artrotomía para después poder combinar las dos técnicas. Lo que hacemos por artroscopía es que vemos cómo coinciden los dos tubos pasadores y atravesamos el ligamento a través de estos dos túneles que son los tubos pasadores metálicos que están dentro de los túneles previamente hechos. Nos vamos a asegurar por medio de la artroscopía de ver que la parte trenzada del ligamento finaliza y vamos a dejar únicamente en el espacio articular, como ya mencionamos al inicio, las fibras libres, características y patentadas de Éboli. Entonces aquí vemos que todavía hay trenzado, vemos los restos de los muñones, vamos jalando el ligamento hasta que observamos la fibra libre. Ven cómo aquí está el trenzado y aquí empieza la fibra libre. Entonces retrocedo, aseguro que la fibra libre quede en el centro y ya entonces es ahí donde la puedo fijar. Estos tubos pasadores ayudan a que haya poco contacto del ligamento con la porción externa de la articulación y nos ayudan también a guiar el ligamento a través de los túneles. Si se dan cuenta, los casos siempre llevan el Jovan. Esto es importante para asegurar que las fibras del ligamento
no toquen la piel, porque la piel está contaminada, incluso aunque embroquemos, por lo cual vamos a buscar que nuestra prótesis no toque en ningún momento la piel. Eso va a reducir altamente el riesgo de infección. Y una vez fijada, como mencionamos, evaluamos la tensión con un palpador de menisco y vean cómo vemos fibras libres que están tensas y otras que están relajadas, que esa es la característica principal de la fibra libre, imitando al ligamento cruzado original. Y ya por último, a través de estos pequeños orificios, vamos a tratar de colocar de manera adecuada, a través de la aguja guía en el túnel previamente hecho, el tornillo canulado que va a través de esta aguja guía. Y por último, vamos a tensar el ligamento al momento que lo estamos fijando en la tibia. Quiere decir, primero vamos a fijar el tornillo principal del fémur y en algunas veces el transverso, o primero el femoral, el principal femoral, y después vamos a traccionar el ligamento a través del túnel tibial al momento que estamos poniendo el tornillo de interferencia en la tibia. Así como ven aquí, por último, lo que hacemos es colocar los tornillos transversos, que también los estamos tensando a través de una pequeña ventana que hacemos en el músculo, en el caso de la tibia, en el tibial craneal, y sale por detrás de él, y lo tensamos, y ya después ponemos el transverso. Y en el caso del femoral es más fácil identificar porque únicamente desplazamos el tejido y podemos traccionar el ligamento por la cara craneal del fémur. Esto es importante porque los tornillos, el ligamento en la porción transversa también tiene que estar ajustado y apretado para que cumplan una función particular. Y ese es el paciente antes de la cirugía. Cajón positivo, compresión tibial positiva, rotación interna evidente. Y después del procedimiento quirúrgico, cajón negativo, en flexión y en extensión. Y la rotación interna controlada. Si se dan cuenta, bueno, aquí lo que buscamos es no abrir la articulación. En algún momento las incisiones, tanto medial en la tibia y lateral en el fémur, se pueden llegar a volver un poquito grandes, pero la intención es irlas disminuyendo conforme la práctica. Este creo que es uno de nuestros primeros casos, pero obviamente conforme vamos perfeccionando la técnica, estas incisiones se van volviendo cada vez más pequeñas, pero de entrada el no abrir la articulación para nosotros en un inicio ya era ganancia. Vemos al paciente previo a cirugía, una claudicación marcada del miembro pélvico izquierdo y 24 horas después del procedimiento por artroscopía. A las 3 semanas, el paciente está recuperándose de manera favorable y es un paciente en el cual ya no hemos visto porque era un paciente que venía de fuera de la ciudad y que ya no hemos logrado conseguir videos, pero que actualmente está haciendo su vida normal. Bueno, este es otro caso, igual, nuestro primer caso bilateral por artroscopía, es un pastor belga, Mali. Vean cómo estamos pasando el ligamento igual, visualizando que la fibra libre queda en la porción interna de la articulación y dos pequeños orificios de artroscopía y los dos pequeños orificios a los costados por donde sale el ligamento. Este es un paciente que a la fecha se ha recuperado muy bien. Esto es lo que les mencionaba de la identificación transquirúrgica de la isometría. Hoy en día, después de colocar el tornillo del clavo femoral, el clavo guía femoral o la aguja guía femoral, hacemos una radiografía para asegurarnos de que la isometría es correcta. En este caso, por ejemplo, pusimos una primera aguja, la cual era muy craneal, la dejamos ahí, ponemos la segunda, la dirección de la segunda ya es correcta y entonces ya podemos sacar la primera. Y entonces ahora sí podemos hacer el túnel definitivo con la broca canulada a través de la segunda aguja que era la correctamente posicionada. Y lo mismo hacemos con la aguja a través del túnel tibial. Aseguramos que la dirección sea correcta y después de que la radiografía confirma que la isometría es buena, podemos terminar de hacer el túnel con la broca canulada. Y entonces tenemos estas pequeñas incisiones, que es lo que hacemos hoy en día o lo que buscamos hoy en día, heridas cada vez más pequeñas. Esta es la herida de la incisión en la tibia para fijar el tornillo tibial.
y la incisión del fémur para fijar el tornillo femoral. 6 semanas de la cirugía de la izquierda, que es la más reciente. La derecha ya para entonces lleva 6 meses. Y una muy buena carga de peso, una rodilla bastante bien estable y un paciente que no manifiesta signos de dolor o molestia. Entonces, bueno, ese es el objetivo hoy en día: cirugías bilaterales, cirugías mínimamente invasivas, cirugías sin modificar la biomecánica natural de la rodilla, que controlen la rotación interna y que con una buena precisión quirúrgica y una buena técnica, con una buena capacitación y una curva de aprendizaje controlada, podamos llegar a tener buenos resultados. Entonces, cuando una técnica como Evolic es bien realizada en un paciente bien seleccionado, los resultados son como ven esto: a 2 años. Paciente de agility, es un paciente deportivo que hoy en día sigue haciendo agility, y vean el tipo de movimientos naturales, rotatorios, de flexión y extensión a su máxima capacidad que puede realizar este paciente 2 años después de haber sido operado. Este paciente retomaba su entrenamiento de manera paulatina a los 3 meses de haber sido operado con Evolic. Hoy, a los 2 años de haber operado la rodilla, tiene una recuperación completa y sigue siendo un paciente que sigue haciendo su actividad como la dueña quiere que lo haga. Entonces, si nuestros resultados no son estos, haciendo la técnica bien realizada en un paciente con las características adecuadas, entonces contacten a Evolic y quéjense con María, porque entonces hay algo que no anda bien. ¿Vale? Con esto terminamos. Agradezco a todos los participantes, a Diego por tu participación y tu provechosa aportación. Agradezco porque veo que todos permanecen todavía conectados. Me pareció a mí una dinámica muy provechosa para el aprendizaje en común con todos. Y bueno, para nuestros colegas de Colombia, quienes hayan gustado de este webinar, es solamente una introducción de todo lo que se puede hacer con Evolic. En Colombia, el próximo 24 y 25 de enero, vamos a tener un curso de capacitación donde vamos a ver la técnica paso por paso, todas sus ventajas, desventajas, selección de pacientes candidatos, cuándo sí, cuándo no, y bueno, todo un día de aprendizaje teórico y todo un día de aprendizaje práctico con la técnica demostrativa, material didáctico, modelos anatómicos, donde ustedes van a poder ejecutar paso a paso la técnica con mi asesoramiento, en este caso, que soy yo quien va a impartir el curso. Y la verdad es que estoy muy contento de poder ir a conocer Colombia y más que nada haciendo esto que nos gusta mucho, que es compartiendo lo que hemos aprendido y lo que hacemos. Agradezco mucho a todos. María, no sé si sigues por ahí, quieres hacer algún comentario final, o tú, Diego, y espero estén contentos. Yo creo que si todavía hay alguna pregunta última adicional, yo creo que con gusto la resolvemos, y si no, estamos viéndonos pronto por aquí o por allá. Muchas gracias por la invitación, Ashley y María. Muy agradecido por poder compartir con ustedes y que aprovechen a Ashley en Colombia, que es bastante muy buen profesor. Yo recibí mi certificación con él en México y pues que lo aprovechen bastante. A él le gusta mucho enseñar, le gusta mucho también salir en la noche, entonces también lo pueden aprovechar en Colombia. Y no, aquí hay saludos de Alejandro Ángel. Un saludo, doctorazo. Espero que pueda aprovechar el curso con Ashley. Y bueno, al doctor Gabriel, que muchísimas gracias. Es un honor recibir que esté en un webinar con nosotros y pues es un gran maestro, un referente no solo en México, sino en prácticamente en toda América, en el mundo. Entonces, muy agradecido con todos, que a estas horas todavía estén conectados y espero que se motiven los que no a comenzar a hacer esta técnica y que lo añadan a su arsenal de tratamiento para ligamento cruzado. Yo quería daros la enhorabuena a los dos porque creo que ha sido un webinar muy chulo, con mucha información, con abordajes de Evolic desde diferentes puntos de vista. Yo lo he disfrutado mucho y aquí todos os están felicitando y creo que la interacción entre los dos ha sido genial, así que enhorabuena.